Bueno, buenos días. Estamos con la señora Delia Sanabria, que nos va a compartir un poquito sobre la educación de como no época antigua, sino de décadas antes y cómo era todo relacionado con este tema. Señora Delia, ¿de dónde es usted? De Boyacá. ¿Cómo era la educación en donde vivía? Pues era una educación regida por principios en las que tanto la iglesia como la familia estaban como compenetradas, entonces siempre se procuraba que uno tuviera esas bases en las que no debía ir respetar a nadie, debía de quererse uno mismo y aprovechar todo lo que en ese tiempo había bonito. ¿Y quién era el que educaba en esta época? Pues ahí estaba unida la iglesia y unidos los profesores, todos ellos siempre estaban juntos. ¿Y para qué se educaba en esta época? Sobre todo como para uno seguir desde pequeño, aprender a cómo se forma una familia, así como le van inculcando unas bases, cuando tenga hijos el día de mañana, inculcarles igual, a que siempre el respeto, que siempre tiene uno que estar tener respeto con uno mismo, con los demás y cuidar que las leyes que estén en ese momento se cumplan. Bueno, ¿y quién cree que educa en este momento en la ciudad? En este momento la televisión. ¿Y quién educa en las zonas rurales? Las rurales yo pienso que aún el campesino está pendiente de realmente formar su familia. Okay. ¿Qué piensa la educación de Bogotá? ¿Quién educa en Bogotá? Pues a ver, la educación en Bogotá para mí siempre sigue dependiendo de los padres. Porque si el padre está pendiente de su hijo, siempre va a estar pendiente de cómo en el colegio, cómo lo guían, los compañeros que le pueden influir en sus hijos y la lucha con la televisión, con todo, porque los hijos siempre están pendientes de que mire que lo que hacen los demás en el televisor, lo que enseñan, entonces aún la familia y pienso que si realmente la familia se concientizara sería otra forma bonita. ¿Y qué piensa de la educación hoy en Colombia? Pues que realmente precisamente la televisión es la que desmoraliza porque uno ve tanta corrupción en todos los ámbitos de la vida que desmoraliza tanto a la juventud como a los mismos padres. Entonces realmente es complicado para los padres ahorita sacar adelante unos hijos bien formados. Ok, señora Elia, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias. Bueno, estamos con Jairo Saldarriaga, quien es un padre de familia, quien piensa siempre que los valores, la ética y la moral y la educación desde la familia hace la prioridad en un hijo. Jairo, ¿de dónde eres? De Bogotá. ¿Cómo era la educación antes donde vivías? La educación estaba regida muy por principios de la familia, obviamente también por los profesores y demás, pero el gobierno en la educación lo daba la familia. ¿Y quién educaba? Mi mami, mi padre, mi papi, los dos, pero pues como mi papi trabajaba tanto, entonces estaba más con mi mami, ella era la que hacía más la educación, junto con los profesores que en el tiempo en que estaba en aquellos estudiando, pues ellos eran los que hacían el proceso. ¿Para qué se educaban? Pues se educaba para formar gente de bien, gente con principios, con valores, gente que de verdad era solidaria. Para mí creo que para eso se educaba en ese entonces. ¿Quién cree que educa en la ciudad? En la ciudad, tristemente educa más son los amigos que los mismos profesores o que como tal. Porque es que hoy en día la familia no tiene esa unión como lo era antes. Se ha perdido mucho principio, mucha solidez en la familia con el fin de efectuar ese proceso de educación como debía hacerse. ¿Quién educa en una zona rural? Diferente a lo que es en la ciudad, en la zona rural sí educa lo que es la familia. Los padres están en su finca, en su lugar
cultivando, y ahí están en contacto permanente con los hijos. Por eso se ve más unión familiar en el sector rural que en la ciudad. ¿Quién crees que educa en Bogotá? Como ya lo dije, dije que los amigos, y que en una menor proporción los profesores, porque han perdido esa autoridad que tenían antes. ¿Qué piensas de la educación hoy en Colombia? El día de hoy la educación en Colombia ha cedido terreno, ha buscado como dar esa libertad que está mal entendida en la población, y la están leyendo como libertinaje, tanto en principios, conceptos, valores y demás, está mal entendida, y el gobierno le hace falta mucho por volver a encauzar como lo hacía antes. Bueno, Jairo, muchísimas gracias. Con esto solo damos una conclusión. La educación parte y es principal y primordial desde la familia. Si no tenemos unas bases, si no tenemos hasta dónde llegar, una libertad, pero sin libertinaje, como lo explicabas, no vamos a crear de esta sociedad una sociedad que transforme, genere y piense, genere ideas de transformación para bien de la sociedad. Esa es nuestra conclusión. La familia es el pilar de la educación, independientemente si los profesores o no están ahí en un constante acompañamiento. Depende más desde los valores, de la ética y de la moral que yo le pueda brindar a un hijo desde pequeño, desde su temprana edad hasta los 6 años, que son más dóciles y más fáciles de manejar. De ahí en adelante simplemente reciben información y actúan de acuerdo a ella. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Norma, con el mayor gusto.